Bienvenidos al siguiente video. El día de hoy hablaremos sobre límites. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Calcula el siguiente límite y tenemos el límite de x cuando tiende a cero de la función 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. Se recomienda que se pause el video para que se den el tiempo de intentarlo. Si por A o B llegan a la respuesta y desean cotejar, pueden darle play. O si por A o B se han quedado trabados o no llegan a la respuesta, no hay ningún problema. A continuación veremos la solución paso a paso. Entonces, una vez que hayan intentado, pueden continuar a darle play. Comenzamos. Ok, cuando nosotros hablamos de límites, recordemos que hay una cuestión muy sencilla que se llama el método de la sustitución directa. Nosotros podemos calcular el límite simplemente reemplazando el valor al cual tiende x dentro de la función. O sea, por ejemplo, si yo tengo límite de x, perdón, límite de, dibujé k, límite de x cuando tiende a un valor k de f de x, si yo quiero evaluar eso, simplemente reemplazo k en la función y ya está, tengo evaluado el límite. Pero ¿qué sucede? Es que hay escenarios en los que yo puedo obtener indeterminadas. Indeterminadas. ¿Y qué hablamos cuando tenemos indeterminadas? O sea, valores sin respuesta conocida. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo una constante sobre 0? O si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre 0 o 0 sobre 0. Recordemos que cuando tenemos en el denominador un 0, eso prácticamente es indeterminado porque no lo conocemos. No sabemos cuándo es 1 entre 0, 4 entre 0, etcétera. Entonces lo que nosotros debemos evitar es llegar a estos escenarios. Y justamente el caso de hoy en esta función pasa. Y es que cuando si queremos reemplazar, pues sería 1 menos coseno de 0. A ver, 1 menos coseno de 0 sobre 0 al cuadrado. 1 menos coseno de 0 es 1 y 0 al cuadrado es 0. 1 menos 1 es 0, 0 sobre 0 y obtengo una indeterminada. Y esto, vuelvo a repetir, es lo que queremos evitar. Entonces, cuando tenemos estas indeterminadas, lo que debemos hacer es reescribir la función de tal forma que eliminemos esas indeterminadas. Y para ello vamos a basarnos en una identidad trigonométrica bastante conocida. ¿Cuál es esa? La de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1. Eso es conocidísimo. Ahora, este coseno lo voy a pasar al otro lado restando, por lo que voy a tener seno al cuadrado de x igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Ya, ¿qué hago con esto? O sea, ya hice esto, ¿para qué? Pues si se dan cuenta, dentro de la función tengo un 1 menos coseno de x, ok, y hay una cierta diferencia aquí. Hay un cierto parecido, solamente que este cuadrado es lo que, por así decirlo, la malogra. Pero yo puedo hacer algo al respecto. Y es que este seno al cuadrado de x va a ser igual a... Eso de aquí yo lo puedo reescribir. Recuerden, por ejemplo, este producto notable. Cuando yo tenía a al cuadrado menos b al cuadrado, diferencia de cuadrados, va a ser igual a la suma de los componentes a más b por a menos b. Y eso es lo que vamos a aplicar aquí. Puedo decir lo siguiente. 1 más coseno de x va a ser igual a 1 menos coseno de x. Y ya está, tengo esta función. Ahora, logro la igualdad. Entonces este 1 más coseno de x va a pasar al otro lado dividiendo. Por lo tanto, tendría seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 más coseno de x. ¿Igual a qué cosa? A 1 menos coseno de x, que es justamente lo que yo estaba buscando. Ya está, ya está. Es justamente lo que estaba buscando. Ahora, con esto, yo puedo darme el lujo de reescribir la función. A ver, voy a achicar un momento esto. Voy a achicar esto de aquí para que me dé espacio. Ahí está. Y lo pongo aquí al costado. Ok, entonces vuelvo a reescribir la función. Tendría más o menos límite de x cuando tiende a 0 de, a ver, 1 menos coseno de x es simplemente seno al cuadrado de x sobre 1 más coseno de x. Ya, pero, hay algo un tantito más interesante aún. Hay algo un tantito más interesante aún. ¿Y en qué consiste eso?
Y es que, bueno, miren, reemplazo, para que sea más claro, reemplazo, primero haría lo siguiente, reemplazo en uno menos coseno de x. Tendría seno al cuadrado de x sobre, a ver, seno al cuadrado, ahí está, uno más coseno de x sobre x al cuadrado. Apliquemos extremos por extremos. X al cuadrado, agreguémosle 1 para poder aplicar extremos por extremos. Seno al cuadrado de x con 1 y 1 más coseno de x con x al cuadrado. Tendría entonces lo siguiente. Límite de x cuando tiende a 0, ¿de quién? De seno al cuadrado de x por 1, seno al cuadrado de x. Y todo esto sobre 1 más coseno de x por x al cuadrado. Y aquí está el chiste, aquí está el asunto. Y es que esta operación, o mejor dicho, esta nueva función, sigue siendo indeterminada, porque si yo reemplazo en 0, 0 al cuadrado es 0. Pero yo puedo separar esta cosita. Sí, lo puedo separar, puedo decir lo siguiente. Límite de x cuando tiende a 0, ¿de quién? Por ejemplo, este seno al cuadrado de x se viene con x al cuadrado. Sería, por ejemplo, seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado por, ya, ponle un numerador 1 sobre quién, sobre 1 más coseno de x. Y tiene sentido, porque al final este x al cuadrado va a multiplicar a esta expresión y seno al cuadrado de x multiplicado por 1 te va a dar lo mismo, seno al cuadrado de x. ¿Qué hemos hecho? Simplemente separar. Ya está. Pero recordemos esta propiedad de los límites. Cuando yo tenía un límite de x tendiendo a un valor k, de, por ejemplo, f de x por g de x, límites de una multiplicación de funciones, pues simplemente esto iba a ser igual a ¿qué cosa? Al límite de x cuando tiende acá de f de x multiplicado por el límite de x cuando tiende acá de g de x. Y esta propiedad va a ser mágica. Esta propiedad me va a ayudar un montón. Lo voy a poner con verde para decir que esta es mi propiedad. Propiedad. Entonces, aquí yo puedo aplicar eso, porque yo puedo separar este límite tanto para esta cosa de acá como para lo otro. Tendría entonces límite de x cuando tiende a 0. ¿Cuál era mi función? Seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado. Seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado. Y esto multiplicado a la siguiente parte, que sería límite de x cuando tiende a 0. ¿De quién? De 1 sobre 1 más coseno de x. 1 más coseno de x. Ahí está, listo. Hasta aquí ya estamos terminando, ya nos falta poco. Ahora, este seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado se puede reescribir como ¿qué? Como el límite de x cuando tiende a 0. ¿De quién? De, en este caso, seno de x sobre x, pero todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por el límite de x cuando tiende a 0, de 1 sobre 1 más coseno de x. Hasta el momento eso es lo que tengo. Ahora, este límite, recuerden, cuando tenemos un límite, este es un límite notable, cuando tenemos límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x, esto va a ser igual a 1, pero está elevado al cuadrado. Ok, tú puedes decir lo siguiente. Entonces, como está al cuadrado, sería lo mismo que decir límite de x de 0, de esta función de seno de x, sobre x por seno de x sobre x. Al final es lo mismo. Y eso daría pie a lo que habíamos dicho. Límite de x de 0, de seno de x, sobre x por límite de x sobre 0, de seno de x sobre x. A ver, sorry por la mala letra, pero creo que ya me estoy dejando entender. No es necesario hacer todo esto, porque al final se sobreentendería que ese cuadrado puede salir afuera del límite. ¿Así? Claro. Entonces tendría límite de x cuando tiende al 0 de seno de x sobre x y todo incluyendo al límite al cuadrado por el límite de x cuando tiende a 0
de 1 sobre 1 más coseno de x. Límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Tendría entonces 1 al cuadrado por límite de x cuando tiende a 0. Y aquí está la cuestión. Aquí podemos aplicar sustitución directa. Directa. ¿Por qué? Porque ya está. Tenemos entonces, si reemplazo de forma directa, tendría arriba denominador 1. ¿1 sobre quién? Sobre el 1 que tengo abajo más coseno de 0. Y recordemos que el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, tendría igual a 1 al cuadrado, 1 por 1 sobre 1 más coseno de 0, que es 1. Tengo la siguiente expresión, esto lo voy a poner por acá, y eso va a ser igual a 1 por 1/2. Al final, entonces, el límite de x cuando tiende a 0 de la función inicial simplemente va a ser 1/2. No voy a reescribir toda la función, pero ya sabemos a qué función nos referimos. A 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. Esto va a ser igual a 1/2. Y esto vendría a ser la respuesta final. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.